Muy buenos días, queridos alumnos. La clase de hoy es el desarrollo humano en la adolescencia, juventud, adultez y ancianidad. La adolescencia es una etapa donde el niño empieza a madurar, pero todavía está en el tránsito complicada de superar para llegar a la edad adulta. La adolescencia se inicia aproximadamente a los 12 años promedio y en las mujeres a los 13 años, en los varones. Es el momento donde aparece el periodo de la pubertad, que cambia al individuo con respecto a lo que hasta entonces era su niñez. La adolescencia tiene dos etapas, preadolescencia y adolescencia. Preadolescencia es el fenómeno de la pubertad y la adolescencia propiamente dicha. En la preadolescencia que hablamos sobre la pubertad, tenemos el desarrollo físico y el desarrollo cognoscitivo. En el desarrollo físico empieza una actividad hormonal, donde inicia de 11 o 12 años en las mujeres y a los 13 o 14 años en los varones. Las mujeres aparece con su primera menstruación y en los varones en las primeras eyaculaciones nocturnas, pero en ambos todavía sin actitud para la procreación. En el desarrollo cognoscitivo no confunde lo real con lo imaginario y por tanto puede imaginar lo que podría ser. Nos dice Piaget que se encuentra en el estadio de las operaciones formales o abstractas. Usa con mayor facilidad los procedimientos lógicos como el análisis, la síntesis y descubre el juego del pensamiento. Desarrollo afectivo. Es la gran intensidad de emociones y sentimientos, donde el sentimiento y también su expresión. Estas manifestaciones externas son poco controladas y se traduce en un tic nerviosos, como las muecas, los gestos bruscos, los gritos espontáneos y que pasa de la facilidad de la agresividad a la timidez. En el desarrollo social tiene necesidad de la seguridad, pero a la vez una necesidad de independencia de sus padres. Esto hace que despierte la necesidad de libertad de ser independiente y libre. Para ello, emplea la desobediencia como una necesidad. Busca la independencia, pero a la vez busca protección en ellos. Se da mutua falta de comprensión con sus padres, como fijar metas y objetivos propios, organizar su actividad en conformidad con sus proyectos, organizar mejor y efectivamente su tiempo libre. En la adolescencia tenemos cómo se desarrolla cognoscitivo. Es la etapa donde madura el pensamiento lógico formal, donde el pensamiento es más objetivo y racional. El adolescente empieza a pensar extrayendo de las circunstancias presentes y así elaborar teorías de todas las cosas. Es capaz también de razonar un mundo deductivo, es decir, que a partir de hipótesis y procediendo únicamente por la fuerza del mismo raciocinio, donde llega a sus conclusiones a contradecir los datos de la experiencia. La adolescencia es también una edad de la fantasía, donde sueña con los ojos abiertos, ya que el mundo real no ofrece bastante campo ni proporciona suficiente materia a las desmedidas apetencias de sentir, y así se refugia en un mundo fantasmagórico donde se mueve a sus anchas. También tenemos el desarrollo motivacional, donde tenemos la necesidad de seguridad y dependencia, de experiencia y de afecto. En la necesidad de seguridad
es el sentimiento de certeza en el mundo interno, donde estima sus habilidades, también su integridad física, y externo como la economía y su familia. La adolescente puede sufrir inseguridad por los cambios fisiológicos, donde motiva por la falta de confianza en los propios juicios y decisiones. La necesidad de independencia, más bien que una existencia separada y suficiente económica, significativa, sobre todo la independencia emocional, intelectual y libertad de acción. Se trata de una afirmación de sí, como puedes ver aquí en la imagen. La necesidad de experiencia es el fruto del desarrollo y de la maduración que en todos sus aspectos son dependientes de la experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la televisión, la conversación, el cine, las lecturas, los juegos, los deportes también manifiestan claras sus actividades. Por ello participan en actividades poco recomendables como el alcohol, las drogas, etc., ya que es una necesidad de integración. Es un deseo inviolable y de valor personal. En la necesidad de afecto es sentir y demostrar ternura, admiración y aprobación. El desarrollo afectivo es difícil establecer si la adolescencia es o no un periodo de mayor inestabilidad emotiva, pero nada impide reconocer la riqueza emotiva de la vida del adolescente y su originalidad, ya que avanza a una intensidad, a una profundidad. Mil cosas hay ante la que ayer permanecía indiferente y hoy patentizará su afectividad. El adolescente, como la dependencia de la escuela, del hogar, le obligan a rechazar hacia el interior las emociones que le dominan. El menor reprocha si le verá frecuentemente rebelde, colérico. Por el contrario, una manifestación de simpatía es un cumplido que recibe. Le podrá radiante, entusiasmado y gozoso. El adolescente es inconstante en su humor. Este periodo está marcado por la labilidad emocional, cambios rápidos en su estado de ánimo. Hay un egocentrismo afectivo. En el desarrollo social, crece porque son mayores y van a la variedad de sus experiencias. Este mayor contacto con la sociedad favorece un conocimiento más real, mayor conciencia de los demás. También pertenece a una clase social. Estas tendencias son muy importantes para la madurez de la adaptación heterosexual, la búsqueda de estatus en el grupo de compañeros de la misma edad y de la emancipación de la familia. En este proceso podemos encontrar oscilación entre excitación y depresión, ya que es un trabajo ocio de buen humor y llanto. En la oscilación entre sociabilidad e insociabilidad son delicados e hirientes, tratables e irritables. Oscilaciones entre confianza y desconfianza de sí mismo. Oscilaciones entre vida heroica y sensualidad. Vamos a ver también el desarrollo sexual. La sexualidad del adolescente no es un solo fenómeno, sino también sociocultural. Los valores, costumbres y controles sexuales de la sociedad en que viven determinan en gran parte su actitud y comportamiento psicosexual. Los adolescentes en un momento dado se preocupan más o menos de su desarrollo sexual, pero ello no hablan espontáneamente, sino en un clima de gran confianza. La atención sexual que tiene todo adolescente es el resultado de 3 tipos de estimulantes que operan de forma compleja: la acción del mundo exterior y la influencia de la vida psíquica y la acción del organismo. El adolescente comienza las primeras atracciones heterosexuales. La chica es más corazón y el chico es más cuerpo. Afirma su identidad sexual. Desarrollo moral. En los adolescentes, lo moral no es una exposición de principios ni conjuntos de convenciones sociales. Es
comprometer todo su ser a la búsqueda de la imagen ideal de sí mismo, donde ponen a prueba la fuerza de la voluntad. Hay muchos valores morales que ellos prefieren por ser más brillantes, más nobles y porque exigen un don de sí más absoluto. El sentido del honor, sentimiento de la nobleza y de la dignidad del hombre frente al hombre, como la sinceridad, signo de una personalidad que se afirma, la valentía, motor de muchos actos como la lealtad. Ahora vamos a ver a la juventud. Es una etapa comprendida aproximadamente entre los 18 a 25 años. En esta etapa el individuo se encuentra más tranquilo con respecto a lo que fue en adolescente, aunque todavía no ha llegado al equilibrio de la adultez. El joven es capaz de orientar su vida y de ir llegando a la integración de todos los aspectos de su personalidad, como en el campo del conocimiento. El joven es más reflexivo y más analítico. Es la mejor época para el aprendizaje intelectual, porque el pensamiento ha logrado frenar cada vez más los excesos de la fantasía y es capaz de dirigirse más objetivo a la realidad, donde tienen ideas e iniciativas propias, pero no deja de ser un idealista. Por sus ideales comienzan, de allí nace el deseo de comprometerse. La juventud en el aspecto moral. Los valores empiezan a tener jerarquía, donde predominan la justicia, y es capaz de distinguir lo prioritario de lo urgente. Rechaza la imposición no con agresividad, sino con una sana rebeldía. Asume una conciencia propia de sus actos y les da el valor moral que le corresponde. Así su desarrollo puede desembocar en la autonomía y entonces sabrá integrar sus convicciones personales a los valores presentados por la sociedad, ya que los valores empiezan a tener, ¿no?, lo que es su jerarquía. En el ámbito vocacional es el momento en que el joven se orienta hacia una profesión, hacia un mundo de trabajo, donde se concretiza en el proyecto de vida. Ese proyecto es el conjunto de valores en que el joven crece, le da una orientación a la propia vida y orienta dinámicamente hacia el futuro. El joven empieza a escoger un proyecto. Un proyecto válido ha de tener en cuenta el hecho fundamental de la existencia, las convicciones religiosas, el compromiso, la sociedad, el grupo y ambiente de trabajo o de estudio. Vamos a hablar ahora sobre la etapa de la adultez, que está comprendida entre los 25 y 60 años aproximadamente, donde sus factores personales y ambientales empiezan a una etapa de vida, donde el individuo normalmente alcanza la plenitud de su desarrollo biológico y psíquico. Hay adultos que aseguran que su personalidad son capaces de una conducta eficaz en su desempeño en la vida. El adulto maduro se distingue por las siguientes características. Controla adecuadamente su vida emocional ante afrontar los problemas con mayor serenidad y seguridad que en las etapas anteriores. Se adapta por completo a la vida social y cultural, forma su propia familia, ejerce plenamente su actividad profesional, cívica y cultural. Es capaz de reconocer y valorar sus propias posibilidades y limitaciones. Normalmente tiene una percepción correcta de la realidad. Tiene una madurez integral de la personalidad y mayor autonomía independiente y estabilidad emocional. La senectud o ancianidad es una etapa de la vida conocida como la tercera edad, donde se inicia a partir de los 60 años. Se caracteriza por una creciente disminución de las fuerzas físicas, que a su vez ocasiona en la mayoría una sensible y progresiva baja de las cualidades de su actividad mental. Va disminuyendo la memoria. Actúa la memoria mediata a largo plazo.
La declinación biológica se manifiesta por una creciente disminución de las capacidades sensoriales y motrices de la fuerza física. Las crecientes dificultades ocasionan por el endurecimiento de las arterias y en general el progresivo deterioro del funcionamiento de los diversos órganos internos. El anciano va perdiendo el interés por las cosas de la vida y viviendo cada vez más en función del pasado, ya que el presente y el futuro ofrecen pocas perspectivas. Como consecuencia de la declinación biológica, los factores ambientales también van deteriorando sus funciones intelectuales, como la inteligencia, la memoria, el pensamiento, etc. Pero este deterioro es muy distinto en las diversas personas, dándolo el caso de ancianos de avanzada edad que se va conservando en una excelente forma. Muy bien, queridos alumnos, tenemos la retroalimentación. Copia en tu cuaderno lo que es en la clase de hoy. La etapa preadolescente también se denomina pubertad. La preadolescencia es la etapa intermedia o de transición entre ambas edades. La primera menstruación en las mujeres se llama la primera regla, que también se denomina menarquía, y que llega entre los 11 y 15 años, un hecho que marca un cambio importante en el desarrollo de las chicas. ¿Qué edad comprende a la etapa de la juventud? Comprende aproximadamente entre los 18 y los 25 años. El vivir más en función del pasado es una característica de autoestima baja. Ahora, queridos alumnos, vas a copiar en tu cuaderno o en la ficha y me lo vas a enviar. Esta ficha está juntada en la plataforma de Cubicol. Me lo vas a enviar solo los alumnos que han ingresado a la clase en línea el día de hoy. También los alumnos que han justificado por medio de su tutor, los padres de familia. Y así podré revisarlos. Pero si no han justificado, así me pongas la tarea, no lo voy a revisar. Hasta la siguiente clase, queridos alumnos.